Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando sobre las extinciones de las obligaciones con mis compañeros Luis Mateo Areiza Quintero, Luis Alfredo Martínez Aristizábal y Susana Arango Zapata. Y para dar inicio a este proceso debemos definir qué es la extinción, y esta se define como la acción de terminar o concluir un proceso, y en este caso el proceso inicia con las fuentes de las obligaciones y termina de las siguientes formas. Primero, el pago. El pago se entiende como la forma de extinguir una obligación. Es el mismo cumplimiento de la obligación pagando la cosa debida o realizando la acción positiva o negativa a la que se haya obligado. Se dan obligaciones de dar, hacer y no hacer. ¿Quién realiza el pago? El pago lo debe realizar el deudor o cualquier otra persona a la que esté encomendada tal tarea para que realice el pago a su nombre. ¿A quién se le debe pagar? Para que el pago se refute válido, debe hacerse al acreedor. También puede pagarse a la persona que haya sucedido a este último. Y de igual forma, en casos excepcionales, se debe realizar el pago a las personas que designe la ley en nombre del acreedor, como los representantes legales. ¿Cuándo debe hacerse el pago? El pago debe realizarse en el momento en que sea exigible, además de los casos en que éste se encuentre sujeto a plazo o condición. Por otro lado, el momento de pago también lo determina, por ejemplo, el tipo de contrato. Así las cosas, en un contrato de compraventa sin pago diferido, este debe ser instantáneo, mientras en un contrato de tracto sucesivo se hará de forma periódica. Una vez explicado el tema del pago, un ejemplo que podríamos dar para entender más este concepto es, si por ejemplo yo contraigo la obligación de construir una casa, yo extingo esta obligación con la construcción de la casa. En el, Innovación. Se da cuando existe un vínculo jurídico obligacional entre dos partes, donde éstas desean extinguir una obligación y en pro de aquello las partes deciden innovar o modificar el contrato o vínculo jurídico. Requisitos de la novación. Estos requisitos son tres. Primero, obligación preexistente. Segundo, existencia de una nueva obligación. Y tercero, plena intención de novación de las partes. Efectos de la novación. Primero, extingue la obligación anterior. Segundo, da vida a la nueva obligación. Y tercero, se pierde el efecto de los codeudores solidarios y garantías obtenidas de estos. en la innovación podríamos decir entonces que cuando en un contrato de mutuo con intereses se modifica el plazo determinado para cumplir la obligación del mutuario o cuando se modifican las garantías sobre la obligación. Este sería un ejemplo claro de la innovación. Confusión. La conjunción como forma de extinguir una obligación se da cuando en un mismo sujeto quedan reunidas las calidades de deudor y acreedor y por lo cual la prestación queda automáticamente cumplida. En la confusión podríamos explicarlo, que se puede mencionar cuando un hijo único heredero de su padre le debe dinero a este último. Posterior a eso el padre muere y su hijo lo hereda. Ahora el hijo queda con la calidad de deudor y acreedor, por lo que la obligación se sigue automáticamente. La condonación. La condonación sucede cuando el sujeto, con calidad de acreedor, le perdona la deuda, prestación u obligación al deudor, liberándolo de la carga de obligación. Requisitos de la condonación. Primero, debe cumplir con los requisitos del negocio jurídico. Segundo, el acreedor debe poder disponer totalmente de la cosa objeto de la condonación. Efectos de la condonación. Primero, extingue el vínculo obligacional entre el deudor y el acreedor. Y segundo, el acreedor puede definir si hará condonación parcial o total sobre la deuda. Un caso claro para entender la condonación es que si Juan le debe a Pedro 20 millones y Pedro en el transcurso del tiempo decide perdonarle aquella deuda, estaríamos ante una condonación.
Compensación. La compensación, como modo de extinguir una obligación, surge cuando se hace efectivo el plazo para cumplir una prestación sobre una cosa fungible y el deudor no tiene cómo subsanarla. En este caso, el mismo deudor puede proponerle al acreedor transferirle otra cosa en cambio de la que ya se había pactado. En la compensación, si Andrés le debe 10 millones a Julio con plazo determinado de pago de un año, cuando se cumple el plazo pactado, Julio se dirige donde Andrés para hacer efectivo el cumplimiento de la prestación. Y este no tiene el dinero, sin embargo le ofrece una motocicleta a cambio del dinero. Julio acepta y se da la compensación. La prescripción. La prescripción como modo de extinguir una obligación sucede cuando se constituye una relación obligacional entre el deudor y el acreedor y ambas partes dejan pasar el tiempo, se vence el plazo y ninguna de las partes da una pronunciación. Posterior a esto, la ley establece un plazo para que la prestación ya no sea legalmente exigible por parte del acreedor. Plazos de la prescripción. Primero, de tiempo largo, que es una prescripción ordinaria o de derecho común que va de 5 a 10 años, según el caso. Y segundo, de tiempo corto, que son plazos especiales en figuras determinadas, que van de 2 a 3 años, según el caso. El ejemplo más sencillo de prescripción sería, si Mateo le presta a Susana 2 millones y sobre esta deuda Mateo tiene un poder, una letra de cambio con plazo determinado de 6 meses, y posterior al vencimiento del plazo ninguna de las partes se pronuncia, la ley establece un tiempo de prescripción de 3 años posteriores al vencimiento del plazo determinado, para que Mateo, en su calidad de acreedor, ya no pueda exigir el cumplimiento de la prestación de dar por parte de Susana.